Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast, Dando Caco. En esta ocasión tenemos a mi amigo José Carlos aquí, que nos está acompañando para tratar un tema como siempre interesante y un tema muy importante. Vamos a tratar un tema hoy, vamos a decir que es serio, pero que vamos a buscarle la forma de hacerlo lo más ameno posible y para que la gente se quede con mucha información sobre el tema. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, gracias por invitarme y la verdad que un placer para mí poder venir aquí a darle caco. Ah, sí, claro, porque estos son temas que hay que darle caco. Bueno, José Carlos me dio brega traerlo, pero por fin lo tengo aquí ya y le vamos a sacar el jugo, porque José Carlos es psicólogo sí, clínico, ¿verdad? Psicólogo clínico, sí. Y él tiene una especialidad en temas de adicción. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Podemos decir que ese tema, mucha gente lo ve como algo muy lejano, como que, bueno, eso a mí no me toca porque no soy adicto a nada o no conozco a nadie, pero no sabemos qué tanto de eso es cierto y qué tanto no, ¿verdad? Porque la gente piensa que eso, adicciones, no, eso es la gente que está en droga y cosas, pero no necesariamente, ¿no es así? Sí, exacto, y tiene esa connotación que tú le pones como media despectiva. Exacto. Como el adicto. Exactamente. O sea, que si de repente ponemos a hablar de esto y hablamos sobre adicciones, la persona lo pone lejos y dice, bueno, un adicto, ¿qué imagen te da, por ejemplo, a ti pensar qué es un adicto? Exacto, que es como una gente como rara, como que alguien fuera de este mundo o de la sociedad. Sí, exactamente, y por eso es importante hablar del tema y claro. sobre todo concientizar sobre claro. la adicción. Claro. Y si vamos a hablar de adicción, lo ideal es que lo pongamos en un término sencillo. La adicción, ¿qué es lo que es? Una enfermedad. Así es. Una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Es una enfermedad que evidentemente tiene componente obsesivo-compulsivo sobre el uso de sustancias o de algún tipo de conducta por la cual la persona concibe o de alguna manera, biológicamente hablando, está también pasando por procesos que necesita de esta sustancia de manera... Se vuelve dependiente de esa sustancia. Exactamente. Sí. Dime algo, José Carlos. O sea, vamos a definir, ¿cómo definiríamos lo que es una adicción para que la gente tenga una idea y no confundamos las cosas? ¿Okay? Vamos a poner un marco de referencia. ¿Qué es una adicción y qué no es una adicción? Vamos a decir. Mira, vamos para allá, pero sobre todo esto, la adicción es una enfermedad crónica y progresiva. O sea, que va en aumento. Exactamente. Y se caracteriza por esa forma patológica de la persona buscar una salida a lo que está viviendo, las presiones, sus temores, creencias, vivencias y un sinnúmero de situaciones que carga siempre la persona adicta. Y sobre todo, si vamos a hablar de tipo de adicciones, para poder aclarar un poco más esto, hay que tener claro que hay diferentes tipos de adicciones. Claro. Las adicciones al consumo de sustancias y las adicciones comportamentales. Ya. Me refiero, cuando hablamos de adicciones a sustancias, estamos hablando que hay dos tipos de sustancias. Podemos hablar de las sustancias que le llaman drogas blandas, que son las legales. Okay. El alcohol, el cigarrillo, el café. Incluso en otros países se habla ya del cannabis. Ya. La marihuana. La marihuana. Sí, entonces están también todo tipo de sustancias, que ya hablamos en otro término, heroína, cocaína. Que son más fuertes. Pero mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque mucha gente piensa que el alcohol no es una droga. Y vamos a estar claros, señores, el alcohol es una droga. Quizás es menos fuerte, tiene menos consecuencias, aunque en algunos casos sí lo tienen, en muchas personas que lleguen al alcoholismo, ¿verdad? Pero sí es una droga. Sí. Permitida y socialmente aceptada, pero lo es. ¿Tú entiendes? Sí, por eso le dicen droga blanda, porque es una droga legalizada. Exacto. Con un consumo que sea adecuado, medido. No tiene tanto impacto. Aunque, ¿qué te digo? A mí me gusta tomarme mi traguito, pero algunas personas que toman alcohol le cae muy mal. O sea, hay gente que se pone agresivo con el alcohol. A mí no, a mí me relaja. O sea, trago social, la cosa, tú te sientes bien, te sientes chévere. Pero hay gente que el efecto del alcohol le pone agresivo, por ejemplo. Bueno, porque justamente eso, es que es una realidad. Cuando tú ves que estos anuncios dicen el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Sí. Porque es una realidad. Pero ya ahí tú empiezas a mirar
conductas, síntomas, Sí. signos visibles de que a esa persona le está haciendo daño. Le está haciendo daño, que no todo el mundo reacciona igual. Eso es lo que pasa. Por eso hoy estoy tomando agua, yo siempre tomo un traguito, pero para poder estar sobrio totalmente. Pero es importante que la gente sepa que sí es una droga, que sí hay que ponerle límite, que hay que ver el consumo responsable y todo eso. Y sobre todo, detectar a tiempo si hay un tema de alcoholismo, que ya digamos que es el extremo del consumo, ¿verdad? Sí, hay tres etapas que podemos hablar sobre esto. Y si hablamos de alcohol, tenemos que hablar de un consumo responsable. Ujú. Ahora bien, la persona tiene que identificar cuando está consumiendo sobre exceso. Exacto. Está en un exceso de consumo y este exceso de consumo lo puede llevar a una dependencia. Exactamente. Hay como unas medidas por ahí de tantos litros al día, o digo litros, no. No. Son Copa, medidas de tragos. tanta copa de trago que depende del tamaño del vaso también. Exactamente. Por ejemplo, si hay una medida a nivel mundial en Estados Unidos, se habla sobre un trago. ¿El trago cómo se mide? Por el volumen de alcohol. Ya. Si hablamos de cerveza, que tiene un 5% de volumen de alcohol, podemos pensar que una cerveza pequeña de 12 onzas es un trago. Ok. ¿Qué sería un trago en whisky? Que tiene un 40% de volumen de alcohol, Sí. 1.5 onzas con relación a la A cerveza, la cerveza, que son sí. 12 onzas. Claro. Y de esto entonces se delimitan algunas cantidades. Por ejemplo, se habla de que un hombre, un consumo ya en el límite, estaríamos hablando de un promedio de 14 cervezas a la semana, pequeñas. Eso es un consumo normal, vamos a decir. Digamos que está dentro de lo normal. De lo normal. No, pues yo no estoy tan mal. Pero al límite. Pero al límite. Sí, claro. Ya después de ahí empieza a sobrepasar el límite del consumo. De lo que la ciencia empieza a estudiar. Claro. Qué afecciones genera el alcohol en el cerebro, lo que genera en el sistema central. Pero fíjate que si en un mismo día una persona consume plantea, o sea, esta asociación de estudios que hacen unos estudios en Estados Unidos con referente al alcohol, más de 4 o 5 cervezas pequeñas en un mismo día, ya estás pasando. Ya se está pasando, exactamente. Claro, no, y también yo pienso que también hay un tema de tolerancia. Como que yo siento que hay personas que tienen mayor o menor tolerancia. La tolerancia es un tema de la enfermedad. Sí. Porque la tolerancia al alcohol es un tema que se va dando en la misma medida que la persona va creando tolerancia al alcohol. Exacto. O sea, que si tú nunca bebió, tú tienes menos tolerancia. Menos tolerancia. Incluso hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. El hombre tiene mayor tolerancia por naturaleza al alcohol que la mujer. Ok, biológicamente. Biológicamente. Okay. La medida de una mujer en el consumo hablaríamos de la mitad. No más de 7 cervezas pequeñas en la semana, no más de 3 cervezas en un mismo momento. Algunas, porque yo conozco a algunas mujeres que beben más que hombres. Consumen en exceso. Sí, exactamente. Ya su cuerpo lo asumió. Y por ejemplo, perdón, he escuchado también que en las culturas asiáticas, los japoneses como que tienen poca tolerancia. Bueno, el tema también cultura es importante. Sí. Y esto es primordial, y más acá en el Caribe y toda Latinoamérica. Sí. Hablamos de una cultura de consumo. Sí, claro. ¿Te fijas? Pero hay que tener una conciencia. Cada ser humano debe de identificar su límite de consumo. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que para ti es aceptable, que no es necesariamente lo que es para ti, lo que es para mí? ¿Cuáles son esos signos que tú puedes identificar cuando consumes? Okay. ¿Qué tú sientes? Dices, no, me siento la mano calambrada. Okay. Pero ya yo siento que aquí tengo esto un poco como si fuera adormecido. Exactamente. Me duele la cabeza, tengo un mareíto. Sí. Ya tengo la lengua tropojosa. Entonces ya ahí... Ya son señales que tú tienes que decir, coño, espérate, ya Acá. tengo que parar. Porque de Realmente. alguna manera esto está incidiendo en mi sistema orgánico. Claro, ¿no? Ahora bien, ahí está la diferencia entre un individuo sano y un individuo enfermo. Las personas adictas se le imposibilita parar. Ok. Ya no lo controlan. Pueden sentir los síntomas, pero se le complica parar y continúan en el consumo. Pero esto también es bueno que lo veamos desde el punto de vista de que la adicción, hablamos de esto que es una enfermedad crónica, progresiva. ¿A qué se refiere esto? Que evidentemente hay diferentes niveles. Podemos hablar de un nivel moderado, leve, moderado, grave y crónico. Ok. ¿Y por qué es una enfermedad crónica? Porque
la adicción es una enfermedad que si no se le pone atención médica, termina en... Hay un cliché que utilizan, pero es una realidad. Cárcel, muerte, hospital o manicomio. Esas son las consecuencias. Las consecuencias de un estado de consumo crónico. Claro. Que no se atienda de manera adecuada. Imagínate entonces cuando hablamos de un consumo leve, o mejor dicho, de un estado leve de la adicción, estamos hablando de una persona que necesita consumir para sentirse bien. Exactamente. Que ya se ha adaptado a ese consumo, y si no lo consume, entonces se siente incómodo. Mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque también el café para mucha gente es una adicción. Claro que sí. Y yo conozco gente que dice, no, que si yo no bebo café me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Pero ¿realmente le duele la cabeza porque no lo tomó, o es que su cuerpo ya está dependiente de esa sustancia? Eso sí, crea una dependencia. Crea una dependencia, y eso natural. Es lo que le trae el dolor de cabeza. Le trae el dolor de cabeza. Ya. Entonces, esto sucede igual en diferentes medidas, por eso hablamos de drogas blandas, porque hay una adicción a la cafeína que se vuelve un mecanismo en la que el ser humano ahí busca sus energías. Sí, que sin eso no sirve para nada. Sin eso no se levanta, sin eso no funciona. Sí. Incluso hay un consumo desmedido en el que una persona se toma hasta 10 y 20 tazas en un día de café. ¿Cómo? O sea, y ahí tú entras en un patrón, una condición adictiva que hay que revisar. Que hay que revisar. Es un daño directo a la salud. Sí. Y por eso podemos ver la adicción de 3 puntos. Biopsicosocial. Okay. Biológico, por todo esto que estamos hablando, cómo incide de manera directa en nuestro cerebro. En tu cuerpo. En el cuerpo. Sí. ¿Cuáles son aquellos signos que se mueven a través del sistema nervioso central? Pero la parte psicológica. ¿Cómo viene esa afección? Porque no podemos hablar de un adicto porque consume. No, consume porque es adicto. Porque es adicto, y ya es adicto porque viene con creencias, con experiencia de vidas traumáticas, viene con un dolor interno, que la manera, o un manejo alto de estrés, si no hay obviamente ninguna condición clínica, donde esta persona siente la necesidad de buscar buscar un refugio en eso. Una vía de escape. Exacto. Una vía de escape. Tiene que, de alguna manera, canalizar el poder lidiar con esa pérdida de sentido de la vida, con esos traumas del pasado, y utiliza la sustancia para poder equilibrar. Para escapar. Para equilibrar, para balancear. Pero ¿a dónde termina esto? Es que entonces se crea la tolerancia, la dependencia me lleva a la tolerancia, y voy cada vez que incrementando más el consumo. Voy subiendo la barra. Voy subiendo la barra. Hay un deterioro cognitivo significativo. Sí. Ya tú te das cuenta que un adicto que está en una etapa crónica pierde todo lo que tiene que ver con los valores, con la moral, con el propio cuidado de sí mismo. Sí, se descuida con su aspecto físico, con su salud, realmente. Exactamente, y va perdiendo todo lo que tiene que ver con esto. ¿Y hay algún tipo de componente también, digamos que genético en las adicciones? O sea, ¿se puede heredar? Vamos, porque yo he escuchado gente que me dice, mira, yo no tomo alcohol. Y yo, no, porque mi papá era alcohólico y yo no quisiera caer en lo mismo que cayó mi papá. ¿Eso realmente se hereda? ¿Se puede heredar? Bueno, sucede 2 cosas. La ciencia habla de lo siguiente, y es que un ser humano, un individuo que viene de un hogar donde hay está el alcoholismo, si vamos a hablar directamente de alcoholismo, de cualquier otro consumo de sustancias, es más propenso a. Pero no vamos a hablar de una herencia directa. Ya, ahora bien, no es genético. Esa persona que te comenta esto, muy probablemente lo que crea es una adversión a esta mirada sobre el alcoholismo por la experiencia traumática. Por la experiencia que tuvo, exactamente. Entonces quiere evitar caer en lo mismo, pero lo mismo. Ya. Incluso, probablemente, él dentro de su conciencia tiene una experiencia que dice, espérate, yo sé cuáles son las consecuencias que se paga si tú entras dentro de un consumo compulsivo de alcohol, porque definitivamente donde hay un adicto se enferma la familia completa. El sistema de la familia pasa entonces a vivir alrededor de la enfermedad del adicto. Sí. A las consecuencias le caen a todo el que está alrededor. A todo el que está alrededor. Y no solamente la familia, los amigos, o sea,
la persona cercana de un adicto tiene que estar lidiando con situaciones que quizás no sepa cómo manejar. O sea, cómo yo le digo, cómo lo trato, cómo lo ayudo de alguna forma a salir de eso. Porque a veces tú quieres ayudar, pero tú no sabes cómo. Exactamente. Ahí está la cuestión, y es que es una enfermedad. El adicto es un enfermo. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un familiar diabético. Sí. Evidentemente, a ese familiar diabético tú no le vas a brindar un pedazo de bizcocho, tú no le vas a invitar a comer una pasta. Claro. Tú te preocupas porque mantenga una buena alimentación, que se mida la insulina, y entra la familia en una dinámica donde comprenden también las actitudes, el carácter de esta persona, cómo cambia y varía. Eso pasa en la adicción, que al no comprenderse la enfermedad, no haber una conciencia de lo que es la enfermedad, entonces todo el mundo comete errores porque no se dan cuenta que detrás de ese ser humano que está padeciendo esta enfermedad hay un ser humano dolido. Claro, que está pasando por una situación difícil. Difícil. Es un ser humano que realmente hay que mirarlo tener una mirada compasiva, pero a la vez hay que tener un carácter sobre límites y consecuencias. Porque es muy difícil. Muchas veces hablamos de, ¿cuál es la actitud ante un adicto? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Lo que podemos hacer, dependiendo del tipo de sustancia, o dependiendo del familiar que sea, que esté pasando por esta enfermedad, pues entonces se le da un apoyo, pero con límites y consecuencias. Un apoyo con límites y consecuencias. Ahí entra, por ejemplo, en un hogar donde hay un hijo adicto, pues es muy difícil para los padres poder entonces ponerse exactamente, poner límites, o sea, te quiero ayudar, pero porque te quiero ayudar te tengo que corregir y te tengo que limitar. Sí, pero estos límites van más allá de lo que, cuando hablamos de límites, no es que le vamos a poner límites al adicto, sino que nosotros como padres o como hijos con padres adictos tenemos límites. A sacarlo. Nosotros vamos hasta aquí. Hasta dónde podemos, claro, nosotros ayudamos hasta aquí. Exactamente. Tu responsabilidad es esta. Si tú no cumples con esto, hay consecuencias las cuales tú tienes que asumir. Entonces, ese ser humano que tiene una conducta, digamos, desadaptada, en la cual pone en riesgo muchas veces no solo su vida, sino que también pone en riesgo el sistema familiar a través de la parte económica, o pone en riesgo el sistema familiar a través de... Sí, porque no hay nada que afecte más económicamente que un consumo desmedido de alguna sustancia, cualquiera que sea. Exactamente. Si a ti te dio con beber alcohol, eso, ese dinero tiene que salir de algún sitio, ¿verdad? Pero fíjate que de alguna u otra manera... Y no digamos drogas ya duras. No hemos enfocado mucho, cuando hablamos de adicciones, es muy natural que la gente se enfoque de una vez en el consumo de alcohol. O de drogas. O de drogas. Pero se olvidan de las adicciones comportamentales. También. El juego patológico. Eso es muy fuerte. El adicto al sexo. Al porno. El adicto a los ejercicios. A los juegos también. Estamos hablando ahí de la ludopatía, el juego de azar. Sí, vamos a hablar de todo eso porque me interesa que hablemos un poquito de cada cosa de eso. Pero para poner un marco, vamos a decir, ¿cuáles tú crees que son las adicciones más comunes de las que podemos decir, o sea, que ahora mismo en nuestro entorno podemos encontrar? Tú que tienes ese... definitivamente los mayores casos de adicciones en este país tienen que ver con consumo de alcohol y marihuana. La marihuana tú dirías que el segundo... Sí, alcohol y marihuana. Ya. Mira, ahora, y yo no me lo hubiera imaginado eso. Si tú me preguntas, yo no me lo imaginaba que tú ibas a decir que era la marihuana. Probablemente nos demoneticen, demoneticen este video por estar hablando de marihuana, pero realmente hay que hablarlo. Estos son temas que hay que hablarlo. La gente no quiere hablarlo de esto, pero hay que hablarlo. Sí, y evidentemente hay mucho uso de sustancias ya, cocaína. Tú te puedes encontrar personas que estén ya a otro nivel en el consumo de heroína y otros tipos de sustancias. Ya más fuertes. Medicamentos. También hay una población muy fuerte con esto. Pero hay una realidad, es que nadie comienza por una drogadura de manera directa. Se podría dar el caso, digamos, pero va escalando. En los estudios que he visto, siempre
hay una entrada. Ok. Y esa entrada comienza por una droga blanda. Con algo suave. Con algo legalizado. Con algo de fácil acceso. Uh-huh. Con algo que la persona puede conseguir de manera cotidiana o que puede encontrar de manera fácil en su entorno, en su medio. Y ahí es donde entra entonces la parte social. Porque hemos hablado de lo biológico, lo psicológico, pero aquí viene la parte social, ¿no? ¿En qué entorno me muevo? Exacto, porque el entorno te puede influenciar y también te puede estimular a que tú entres en ese mundo. Exactamente. Y todo esto viene desde temprana edad. Es que nosotros los padres tenemos una lucha bastante fuerte ahora mismo con esto del consumo. ¿Cómo poder inyectar en nuestros hijos valores? ¿Cómo poder inyectar en nuestros hijos esa diferenciación entre lo que es bueno o lo que me conviene, lo saludable? Exactamente. Que tú sabes que tú no puedes, tú sabes que tú no puedes estar con tus hijos 100% todo el tiempo. Sí. Tú lo que tienes que darle los valores suficientes para que ellos tomen la mejor decisión en el momento que les toque. Y que sientan también que tienen escucha, de que pueden hablar del tema. Hay que quitarle que no hay tabú, que eso hay que hablarlo. Mira, yo quiero hablarte sobre marihuana. Imagínate tú. Un hijo en una casa aquí que venga a hablar con un papá sobre... No, y antes a nosotros, si nosotros mencionábamos la palabra droga, eso era, mira, una pela que nos daban. Así mismo. Pero realmente eso hay que hablarlo, porque es que eso está aquí, es una realidad. Y estamos hablando de eso de años y años, hablando del mismo tema. Y hay un bombardeo constante, ahora mismo a través de la música, sobre el consumo. Mira, de eso mismo yo quería hablar, porque mira... o sea, me sorprende que tú dijeras eso, que la segunda adicción más fuerte es la marihuana, porque se ha como que vendido una idea en los últimos años de que la marihuana es algo más recreativo, más suave, como que no tiene como ese nivel de adicción que otras drogas más fuertes, y como que la gente, incluso muchos países la han legalizado, que también vamos a hablar un poquito de eso, precisamente porque es algo también como que hasta medicinal. Entonces, ¿qué de cierto hay en eso? Dime. Lo que pasa es que cuando siempre ese es como un argumento que se utiliza para poder justificar el consumo de la sustancia adictiva, pero la marihuana realmente tiene dos componentes. Tiene un componente medicinal, pero tú estás enfermo. Te diagnosticaron con Exactamente. Esto. Tiene una receta que justifica el hecho de que tú debes consumir la sustancia no adictiva de la marihuana, que es de manera medicinal. Bueno, podrá ser medicinal, sí. Pero tú estás enfermo para usarla. Exacto. Bueno, y la otra parte que tiene que ver con que sí, realmente es una droga más suave, más blanda, que de repente si estemos hablando de ansiolítico o estemos hablando de cocaína, heroína, pero definitivamente es adictiva. Es adictiva. Es adictiva, al igual que el alcohol. O sea, ahí es donde nosotros entonces podemos empezar a delimitar estos temas, pero hay que demistificarlo. No podemos seguir creando como aquí no se habla de droga. Que no. Es que hay que hablarlo, pero es que mira como te estoy diciendo, probablemente este video no nos ganemos un centavo porque estamos hablando de ese tema y estamos mencionando las palabras que YouTube no quiere que mencionemos. Sin embargo, tú vas en la calle y tú oyes muchísima música que te hablan de eso. Exactamente. Y te lo hablan de una forma como que no hay nada. Nosotros lo estamos hablando para prevenir y para que la gente tenga la información. Porque lo importante es eso, que la gente ha llegado a un punto de que cree que eso no es nada y que eso no es nada. Señores, si usted va a hacerlo, por lo menos hágalo con conciencia. Sepa que usted se está metiendo, ¿verdad? Si usted es un adulto. Ahora, si usted es un joven, usted tiene que tener suficiente información, usted es un joven adolescente, para saber las consecuencias de eso, ¿verdad? Y que si tú decidiste hacerlo, pues ya tú sabes por dónde ya tú sabes lo que te puede pasar. Y es increíble que estemos hablando de esto en el 2023, cuando hace 30 años empezó lo que era la guerra contra las drogas. Que tú recuerdas que de niño a uno lo criaron escuchando la famosa clave no a la droga. Eso fue una campaña fuerte. Y sin embargo, hoy en el 2023 se consume más que nunca en la historia. Eso es increíble. O sea, mundialmente, yo he visto las noticias, las estadísticas, se consume más drogas en el mundo actualmente que hace 30 años. Mira, ¿cómo tú explicas eso? Entonces, la famosa guerra no... Pero hay que hablar algo claro. Ya esto de... fue un tema que se manejó de esa forma en ese tiempo,
no había de repente una conciencia, un estudio que pudiera darle otra mirada. Okay. El no a la droga no es la forma en que debe de manejarse esto, sino más en la concientización de las consecuencias de las drogas sobre la persona. ¿Qué le sucede al ser humano a nivel biológico en el cerebro, en su desarrollo? Claro. ¿Qué le pasa a ese adolescente que en su etapa de desarrollo, el lóbulo prefrontal, está comenzando a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué me conviene, cuáles son los valores, cuál es la moral? Sí, no, y esta parte del cerebro entonces la tiene inhibida, porque está en consumo, no está en contacto con la realidad, no está en contacto con... Está desconectado. Y evidentemente la neurociencia ha dado la oportunidad de ver de que hay un atrofiamiento, digamos, en el desarrollo de esta parte del cerebro que luego incide y afecta de manera, digamos, fuerte ya en este adulto. Que viene ya tú te das cuenta, ¿qué pasa detrás de la adicción, más que del consumo? Hay personas que andan detrás de que no tienen límite, no tienen, digamos, un poder de decir, ya, yo puedo parar. No, porque andan detrás de una recompensa inmediata constantemente. Exactamente. ¿Qué es esa recompensa? Un choque de dopamina, que te de sube, placer, de sensación de bienestar, de sensación de que todo está bien, y entran dentro de esta rueda paradójica. Claro, porque si tú haces algo que te hace sentir bien, tú quieres seguir repitiéndolo. Esto se da así, yo estoy mal aquí abajo, quiero estar mejor, consumo, me siento bien y después estoy peor. Porque no lo estoy consumiendo. No, es que después que te pasa la nota te jodiste, vas a volver a qué? A lo mismo estado que estaba mal, pero también con una resaca moral. También. ¿Qué viene la resaca moral? Mierda, no debía hacerlo. No debía hacerlo, arrepentimiento. ¿Qué hizo mi familia, mi gente, mi esposa, mis hermanos? Sí. Y ese adicto se vuelve a sentir tan mal, pero ¿cuál es la salida? Vuelve a consumir. Exactamente, entonces te mantiene en ese ciclo. En ese ciclo vicioso, que entonces es totalmente una paradoja en la cual la persona se autoengaña. Ahí es lo que viene el autoengaño. Ese autoengaño de, no, yo hago esto para sentirme mejor. Bueno, ahí es donde está. Y se justifican. Se justifica, pero que ahí está el engaño. Ahí hablamos que el adicto está arropado. Tiene ese cerebro secuestrado por la enfermedad. Sí. Y de alguna manera tal, por la enfermedad, ya no es él que conscientemente toma las decisiones. Ya no es. Sí, porque que ya tú no estás en uso pleno de tus facultades. Ya hay una exigencia de tu cerebro que te pide el consumo, que te pide esa sustancia, que te pide esa sensación de bienestar. Yo creo dopamina porque al cerebro le gusta eso, le gustan las emociones intensas. Claro, y busca eso, busca el placer. Eso es algo natural. Y mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque también está muy de moda este tema de estas drogas psicotrópicas, o sea, que te alteran o sea, estamos hablando de pastillas, el DMT, la ayahuasca, ese tipo de cosas que prácticamente tú pierdes el control de... Las drogas sintéticas. Exactamente, las drogas sintéticas. Eso es otro mundo y ahí es un mundo muy amplio, pero detrás de cualquier sustancia lo que hay es un adicto. Podemos hablar de miles de sustancias, podemos hablar de nuevas drogas, de ya una marihuana artificial, podemos hablar de muchas cosas, pero detrás de todo eso hay un adicto. Hay una persona que necesita y ese adicto necesita ayuda, necesita comprensión, necesita escucha, necesita de una intervención. Y aquí es donde mucha gente pregunta, ¿y cómo vamos a intervenir? ¿Cómo hacemos? Porque él no quiere. Exacto, porque es difícil ayudar a una gente que no quiere dejarse ayudar. Porque él no quiere, porque él comprende que ese es su estilo de vida, que él no le hace daño a nadie. Él no le hace daño a nadie, él no está mal. Y él no está mal. Ahora, se ha olvidado que se hace daño a sí mismo. Claro. De que sus familiares sufren viéndolo haciéndose daño. Sufren, exactamente. Por no tener conciencia de la enfermedad misma, de la enfermedad que vive, de la enfermedad que tiene. Que ya no es él que está en dominio de sus decisiones y de su cuerpo. Claro. Ya es la enfermedad que está ya entonces, la enfermedad lo está controlando. Controlando y manipulando esto que lo lleva a un deterioro cognitivo, a un deterioro con relación a los ámbitos laborales, familiares. Estas personas tienden a relacionarse de manera inadecuada. Sí.
Entonces todas sus áreas empiezan a verse afectadas y ahí en el momento que normalmente el adicto toca un fondo. Llega un momento en que en ese fondo es donde hay que darle la ayuda adecuada. Donde esa persona, hay que aprovechar el primer momento que el adicto pide ayuda, pero tiene que contar con una familia que le proporcione esa ayuda. Claro. Que le pueda decir, mira, que pueda hablar sobre las consecuencias, que pueda hablar sobre la situación, que pueda planteársele, nosotros observamos esto en ti, esto en ti, esto, nosotros nos sentimos mal, no podemos seguir nosotros apoyando y patrocinando esta enfermedad. Claro. Cuando tú necesitas ayuda, nosotros estamos abiertos aquí para llevarte a un lugar donde te puedan dar ayuda. Sí. Asistencia profesional, hay un acompañamiento que se da de diferentes formas, con internamiento o de manera ambulatoria, pero que va acompañado de la parte psiquiátrica y de la parte psicológica para poder regular toda la parte biológica. Y por el tema de lo que es la abstinencia, que muchas veces, por ejemplo, podemos hablar de procesos de abstinencia muy duros como en el alcohol, porque el alcohol, el proceso de abstinencia es fuerte. Sí. Los síntomas son muy visibles. Sí. Yo he escuchado casos de gente, no sé si en Chercha, pero que han dicho, fulano bebía muchísimo y cuando dejó de beber se murió. Estábamos exagerándolo, pero es para plantear el tema de que a la abstinencia es fuerte. Para una gente persona en un estado crónico de consumo deja de consumir de golpe y pasa por lo que se llama un trastorno del delirium tremens. Wow. El delirium tremens es ese proceso de abstinencia, la persona se pone psicótica, alucina, el sistema se descontrola, se descompensa, puede venir un paro, un derrame. Entonces debe ser gradual, más o menos. Bueno, debe de ser clínico. O sea, que sea una intervención psiquiátrica y que el psiquiatra mismo pueda evaluar y pueda entonces acompañar a ese ser humano a limpiarlo, a estabilizarlo, a llevarlo a un punto donde pueda entrar en un proceso de abstinencia de manera adecuada. Entonces ahí comenzaría lo que es un abordaje psicológico. ¿Te fijas? Es decir, esto es en un estado crónico, no todo el mundo tiene que pasar por este proceso, pero sí que los síntomas de la abstinencia muchas veces el enfermo no para de consumir porque teme a los síntomas de abstinencia. Temblores, sudoración, palpitaciones rápidas, síntomas de ansiedad. Y hay muchas personas, depende del individuo, que generan lo que son los trastornos inducidos por sustancias. Trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno del sueño, bipolaridad. Por ejemplo, esta gente que fuma, por ejemplo, la nicotina, que no hemos hablado de eso, pero hay gente que dice que si no se fuman tanto cigarrillos al día se ponen nerviosos, le da una ansiedad y... Abstinencia. Es eso. Abstinencia. Es eso. Y no es al revés, o sea, no, porque fíjate cómo que lo dicen. A mí, yo fumo porque eso me relaja. Y al revés. Es que si tú no fumas, te pone ansioso. Y para no ponerte ansioso, tienes que fumar. Exactamente. Esa es la realidad. Exacto. Y busca, pero muchas veces también el consumo tiene estas dos vertientes. Los síntomas de la abstinencia que la persona no quiere sentir. Pero también las situaciones de vida que está viviendo que lo llevan a eso. Sí, porque yo creo que hay algo que no hemos quizá analizado tan profundamente. Porque estamos hablando quizá de una forma drogas recreativas, gente que le gusta usar drogas por diversión, pero yo siento que hay una gran parte de la persona que lo que hay que tratar no es, o sea, claro, ya llegaste a la adicción, ya hay que tratar, como tú dices, una enfermedad, pero ¿qué hay detrás de esa adicción? O sea, ¿cuáles fueron los factores sociales y emocionales que te llevaron ahí? Que es donde yo veo que el por qué ahora mismo en este momento de la historia se consume tanta droga. O sea, no es porque hay más droga, es porque la gente busca más la droga. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿cuáles son esos factores psicológicos, sociales, que empujan a una gente a empezar en el mundo de la sustancia, cualquiera que sea, y que puede desembocar en una adicción? ¿Cuáles son esos factores?
Bueno, cuando ya hablamos de ese término, estamos hablando sobre traumas. Personas que vienen probablemente con traumas del pasado. Se habla sobre la teoría de la falta de la presencia, digamos, de la autoridad, de los límites, figura paterna, de la figura paterna presente. Sí. También se habla de hogares donde se producen muchos traumas por temas difíciles, de violación, de maltrato, personas que crecen con poco manejo de las emociones o con recompensa inmediata, todo gratificado. Sí, hay una población muy también grande que le dan todo, nada le cuesta esfuerzo. Evidentemente, la vida le va a producir trauma, porque la vida no es así. Sí, porque hasta eso es malo, ¿eh? Hasta tenerlo todo es malo. Entonces, ahí son demasiados los factores que inciden directamente en que un individuo sea dependiente de la sustancia. Porque podemos hablar de múltiples factores psicológicos, podemos hablar de múltiples factores biológicos y podemos hablar de múltiples factores sociales. Sí. Y agregamos esto en una teoría, en otras teorías sobre la parte espiritual. Okay. O sea, biopsicosocial y espiritual. Okay. Entonces, aquí lo que sí hay que mirar, que a mí me gusta mucho ver más el tema de pensar que este adicto tiene una historia que trabajar. Exactamente. ¿Qué hay detrás de esa? Que el adicto tiene defectos de carácter que trabajar. Que el adicto tiene muchas, digamos, situaciones emocionales en la cual pueda ponerse en contacto con el dolor. Porque hay una evasión directa en este sentido. Claro. El adicto anda buscando evadir esa dolor, sensación. Encontrarse frente a frente con eso que le lastima. Que le lastima y le afecta y evade. Exacto. Y evade. Pero el proceso de recuperación interviene de esta manera, una mirada biopsicosocial en la cual se va organizando la parte biológica, regular ese proceso de abstinencia, la parte psicológica, que es trabajar con todas las emociones, trabajar con la historia, esa mirada integral que nos lleva entonces a la parte social, sueños, propósitos, cuál es ese plan de vida, cómo ese ser humano se ve en la vida y cómo puede lograr volver a ser un ente productivo para sí mismo, para la sociedad y su familia. Claro. Y algo también que debemos tocar, que no necesariamente también, aunque como tú dices, la mayoría de las personas cuando llegan a la adicción es por un tema de trauma, pero y estos casos donde lo que yo busco es la dopamina, el placer por placer, por ejemplo, te hablo por ejemplo de los temas de ludopatía, o sea, la gente que vive metido en los casinos, y no hay que ir a un casino ya. Las aplicaciones de celular en los juegos tienen un efecto de adicción muy fuerte, déjame decirte. Sí, es que ya estamos ahí hablando de las adicciones comportamentales, del comportamiento. Exactamente. Es que hay estudios ya que se han hecho sobre el juego patológico, y el juego patológico involucra lo que es la ludopatía, pero también los juegos, digamos, el uso de redes sociales, los juegos por internet. Señor, el TikTok es una droga. Claro. ¿Pero por qué? Porque, sobre todo, en los estudios que hay, lo puede leer en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Psiquiatría de Estados Unidos, es que el efecto que genera la ludopatía o el juego de azar es el mismo efecto que genera el consumo de cualquier sustancia. Un choque intenso de dopamina en el cerebro, un subión, una recompensa inmediata en la cual llega una sensación de bienestar y la persona está fuera de su realidad, no está en contacto con lo que es la vida en sus términos. Sale de ese contacto y entra entonces en una vivencia de una vida, digamos, esa vida que ¿cómo quisiera vivir el adicto? Sin sentir el dolor, sin sentir el miedo, evitar todo, sin volver a vivir esas tristezas, sin volver a conectar. Pero se da de manera similar. O sea, es que el adicto a los juegos no es simplemente porque anda buscando diversión, es porque también detrás de eso anda buscando llenar algo, un vacío. Sí. No, y es importante que la gente esté consciente que todos somos susceptibles a una adicción, todos.
Porque mira, cuando yo veo gente que duran hasta las 3 de la mañana en Instagram, chequeando videos, dándole para arriba, para mí eso tiene un componente de adicción. Claro que sí. Es que, fíjate que sí, hay que hacerse una pregunta. Ujú. ¿Qué tan pendiente tú estás a los likes que le dan a tu post A tus en Instagram? publicaciones, claro. ¿Qué tan pendiente tú estás en eso? Sí. ¿Qué sensación te genera Sí. el hecho de tú ver o de cuando tú escuchas que el WhatsApp suena? ¡Blip! Sí, claro. Eso te dice, coño, hay alguien que está pendiente de mí, alguien está pensando en mí. Es un estímulo. Un estímulo. Ese estímulo que es lo que te trae una recompensa, Ujú. una satisfacción. Sí. Bueno, Subí se una puede- foto y me dieron 1000 likes o algo así. Claro, no todo el mundo es adicto. Ahora, Ujú. hay personas que hacen una dependencia tal de manera de este tipo de conducta. Ujú. Por ejemplo, la compra. Ujú. Hay personas que no se sienten bien con la vida si no es comprando. También. Compra compulsiva. La compra compulsiva. Hay personas que no se sienten estables Ujú. con su existencia, con la vida, y podemos hablar de un término que se utiliza poco, porque hay pocos estudios que hablan sobre esto, Ujú. y es la adicción a las deudas. También. El deudor compulsivo, Ah, mira, pero eso se habla poco porque yo... que es lo que lo motiva a trabajar y a buscar dinero porque debe, Porque debe. porque debe, Porque debe. y siempre está metido en lío. Y Pero explota mira. 3 tarjetas, y Mira. compra vainas que no puede pagar. Pero yo, Dice, yo nunca había visto eso desde ese punto de vista, pero tienes razón. Eso es una adicción también. Se tiende a manejar mucho con la compra compulsiva, el deudor compulsivo, Ujú, ujú. andan por el mismo camino. Sí. La comida, fíjate que todo lo que hablamos de adicciones, todas aquellas Ujú. cosas que generan una gratificación Ujú. en la cual el ser humano tiende a sentir que esa es la felicidad. Exactamente. Hay gente que le coge con comer y que... O el porno también. Eso también es una adicción, vamos a decir, moderna. Sí. Porque antes no había tanto acceso, ¿verdad? O sea, tú no podías decir en el año 80 que había un adicto al porno porque la posibilidad de tú tener acceso al porno eran limitadas. Probablemente sí, lo que no había ni era estudio ni esta mirada que Ah, se le bueno, da a estas ya. personas que su vida Ujú. pasa a ser disfuncional. Es decir, esa conducta tiene que ser una conducta inadaptada si ya ese consumo de pornografía le afecta. Le afecta en sus su día a día, relaciones, exacto, en su entorno. vida. Esa Sí. persona ya no piensa Ujú. de manera adecuada en otra cosa en la cual puede satisfacer su vida, como Exactamente. compartir, tener una buena conversación, Exactamente. tomarse un buen café. Es decir, ya lo único que le genera placer es esta actividad. Exactamente. No, y el otro caso es el sexo también, que hay gente que tienen adicción al sexo, que igual no pueden disfrutar si no es a través del sexo. O sea, tienen esa obsesión, no sé cómo tú lo llamarías. Sí, es que obsesión y compulsión. Compulsión. Porque es el componente principal, Ujú. la obsesión, que es ese deseo inherente, ese pensamiento, ujú. mierda, yo quiero esto, yo quiero llegar aquí. Sí. La compulsión es el hecho, es esa conducta que tú ves Sí. que necesita esto a pesar de... Sí. También hay otra parte de la adicción, que bueno que hablemos sobre ella, y es lo que tiene que ver, detrás de un adicto siempre hay un codependiente. Ok. La codependencia es una adicción comportamental. Y la codependencia es ese encuentro entre dos seres humanos, uno que padece la enfermedad de la adicción, Ujú. por la cual tiene un consumo de preferencia. Ujú. El codependiente es ese ser humano que acompaña al adicto tratando de rescatarlo, de salvarlo, Ok. de que esté mejor, pierde su vida planteándose salvar, lo siguiente, para salvar a otra, a otro. planteándose lo siguiente: si él está bien, yo estaré bien. Ok. Si él está mal, yo estoy mal. Wow. Y esa persona entonces entra en patrones adictivos Ujú. por rescatar y salvar a esta persona. Sí. Ahí estamos hablando ya de esos mismos defectos de carácter. Si lo ponemos a comparar prácticamente, los Sí. defectos de carácter del codependiente y el adicto, es como si se juntara aquí le podemos llamar en psicología una alineación patológica Ujú. de dos seres que están enfermos. Uno que se pasa la vida entre ser la víctima, Ujú. perseguidora y rescatadora de ese otro ser humano, y este otro ser humano que no quiere que nadie lo rescate. Exacto. No pidió ser salvado. No, pero
en cierto modo, mientras más el codependiente trata de salvar al adicto, lo que hace es que lo trata de salvar de manera inadecuada, que patrocinando, apoyando. Porque él no quiere que salga de la adicción, porque si no, su vida no tiene sentido. Si ya tú te sanas, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Porque mi función en la vida es ayudarte a ti. Y estos procesos son de manera inconsciente, porque de alguna manera esta persona no consuma ya. ¿Cuánto tú debes? Yo te la pago. Yo te ayudo, deuda. sí, exacto. Llegaste borracho, no, yo te baño, yo te cambio, yo te acuerdo. Exacto. No le permite a ese otro ser humano pagar sus consecuencias. Las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Mira, muy bueno eso, porque mira, sobre todo en ese tema de dinero, de deuda, de tema, gente que tiene mucha deuda por juego, de azar y ese tipo de cosas, muchas veces siempre encuentran una gente que le ayuda, que le diga, mira, esta es la última vez, pero yo te voy a resolver eso. Y tú crees que es la última vez, el tipo vuelve a caer en lo mismo y ahí está el amigo otra vez ayudándole, que cree que le está ayudando, de verdad. Bueno, le está ayudando porque le está eliminando la situación del momento, pero lo que está es perpetuando un comportamiento. Claro. Y aquí la conciencia es saber que esa conducta es una enfermedad. Es una enfermedad, totalmente. El amigo te puede ayudar, pero ¿cómo te ayuda? Llevándote también a un tratamiento. Exacto. Llevándote también a un lugar donde te puedan dar las atenciones médicas adecuadas o las atenciones clínicas para que ese ser humano encuentre realmente un camino. Pero también hay algo que hay que poner sobre la mesa, y es que la recuperación de un adicto es un proceso donde el adicto tiene que decidirlo, quererlo y aceptarlo. Eso a veces es difícil, que lo acepten. Y ahí es donde está la parte más fuerte, pero muchas veces, ¿por qué se le hace difícil a un adicto aceptar? Porque no paga consecuencias. Exacto. Porque no tiene límite. Exacto. No ha tocado fondo. No ha tocado fondo. Sí, no ha tocado fondo. No. Mira, tienes razón. Hay personas, los fondos, hablamos de fondo y cada quien tiene un fondo distinto. Sí. Pero no se le ha permitido tocar fondo. Siempre tiene un patrocinador siempre detrás. Tiene un colchón. Un colchón, ese codependiente que siempre quiere, para que no sea tan duro. Exacto. Para que no pase por ese trauma, Sí. porque el pobrecito... Sí, porque lamentablemente el ser humano aprende, es así, chocando con la pared, o sea, estrellándose, pasando trabajo. Así es que tú puedes cambiar, tomar decisiones drásticas en tu vida, hasta que tú no te chocas con la pared y tienes consecuencias reales, no que te dijeron, que fulano, que te pasan a ti. Entonces tú no ves la necesidad de cambiar, porque... Total. Y esto es lo importante de concientizar. Hay que concientizar a los jóvenes, hay que concientizar a esta generación sobre las adicciones como una enfermedad. Así como se habla de diabetes, así como se habla de cáncer, así como se habla del SIDA, del VIH, de cualquier, de cualquier enfermedad, hay que hablar de esta enfermedad. Hay que hablarlo. Para que las personas tengan la conciencia de cómo ayudar a sus familiares. Exactamente. De cómo ayudar a un adicto, de qué ofrecerle para que pueda realmente conseguir un camino. Claro. Y en torno a eso, me surge la duda, ¿qué tú piensas del tratamiento ya, vamos a decir que social, no, hasta legal, que existe ahora mismo con el tema de la droga específicamente? O sea, ¿tú entiendes que se debería despenalizar? No vamos a hablar de legalizar la droga, porque ya eso es muy complejo y es un tema que tiene mucho por donde cortar. Entonces, eso es más complejo. Pero de despenalizar, por ejemplo, a un adicto, a una persona que consuma droga, que la ley no lo persiga, sino que más bien que lo ayude. Mira, ese es un tema bien delicado y yo creo que al final de cuentas lo que va a hablar sobre esto es el tiempo. Hay países que se han abierto, hay países que tienen, digamos, estas leyes ya más avanzadas que otros países, pero el tiempo irá dando las estadísticas. Claro. El tiempo irá diciendo y la ciencia irá midiendo cuál es el efecto real de esta apertura y de estos resultados. Y eso es lo que tenemos que esperar que suceda. Es decir, ahora lo que sí hay que estar claro
son sustancias adictivas. Claro, claro. Entonces, realmente hay estudios ya, la neurociencia te puede hablar muy claro sobre las afecciones que genera el uso de marihuana. Sí. ¿Qué sucede en el cerebro de un joven que usa marihuana? Que su etapa de desarrollo se habla científicamente que el cerebro se desarrolla o se habla hoy hasta los 26 años. Sí, sí. Pero ¿qué pasa si le metemos a este cerebro sustancia que inhibe el desarrollo de este cerebro? ¿Qué tipo de ser humano vamos a tener? Claro. No, mira, y yo he escuchado testimonios de personas que han caído en adicciones, sobre todo con el tema de la marihuana, que dicen, mira, yo empecé y yo no sabía que, o sea, recreativamente, pero yo en este momento me doy cuenta de que mi funcionamiento normal ha cambiado. Yo pensaba que solamente era mientras yo estuviera consumiendo, bueno, yo me sentía bien en ese momento y ya. Pero con el tiempo él empezó a notar que su comportamiento, o sea, su funcionamiento neurológico cambió. Sí, se le olvidaban cosas. La memoria. La memoria a corto plazo. Iba a hablar de eso exactamente, la memoria a corto y a largo plazo. Obviamente, en la misma medida que va creando la tolerancia al consumo, que va aumentando la cantidad de uso, va entonces entrando en el camino de la adicción. Sí. Pero es que cuando se habla de la abstinencia es porque este cerebro ya, uno es 1.000.000. Sí. Un trago es 1.000.000. Un primer tabaco te jodiste, 1.000.000 de tabaco. Sí. Al adicto. Sí. Entonces, es prudente, digamos, hablar sobre drogas recreativas sabiendo las incidencias que tiene a nivel científico en el cerebro. Sí. Entonces, ok, que el alcohol, de una vez dices, no, porque el alcohol, sí, pero que tú el alcohol con qué lo mezclas. Exacto. ¿Qué cantidad tú estás consumiendo de alcohol? ¿Qué dosis? Sí. Y comienzan a consumir alcohol y después le meten la marihuana al alcohol. Y después la marihuana, la tolerancia, te va llevando a subir los niveles. Claro. A otra sustancia. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Esto es... hablemos sobre como una problemática social real. Claro. Y entonces tenemos digamos que del otro lado, como tú mencionaste ahorita, el tema de la música y eso, del otro lado tenemos un bombardeo de elementos que le quitan hasta cierto punto el impacto de las consecuencias de ese consumo. La película, la serie, se ha vuelto algo como prácticamente normal, que consuma marihuana en una película, una serie, como algo divertido, como algo como que no tiene consecuencias. ¿Tú entiendes? Entonces, hasta cierto punto eso le trabaja, sobre todo a una mente que no está desarrollada, como un joven, un adolescente, que dice, no, pero si yo veo que la gente que salen en películas o la misma gente del mundo artístico lo dice y lo consume y como algo normal, déjame probarlo. Eso aparentemente eso no es tan dañino y no le muestran la otra cara. ¿Tú entiendes? Porque si, como tú dices, el tema de la famosa guerra contra las drogas se hubiese tratado desde otro punto de vista sobre el tema de las consecuencias, que tú vieras, ok, mira, si tú te metes en droga te puede pasar esto. Claro. ¿Tú lo quieres hacer? ¿Tú entiendes? Otra cosa fuera. Ahora, si tú por un lado estás combatiendo droga, metiéndole armamento militar contra los narcos y todo este tema, esta masacre que se dan en los carteles, pero por otro lado está en los medios promoviendo como que no es nada, como que eso es divertido y que eso es parte de la vida y que eso es algo normal. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, es difícil la lucha. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que, mira qué pasa, todo comienza porque las cosas que son prohibidas llaman. Son atractivas, claro, son atractivos. Prohibido. Claro. Entonces comienza esto, no a esto. Pero eso crea un morbo. Sí. Pero no todo radica aquí, sino es que simplemente este tipo de forma de concientizar no es la adecuada. La adecuada es hablar de las consecuencias, como exacto. Las consecuencias, ¿quién quiere hacerlo? Tú quieres, bueno, el problema tuyo. Claro. Pero ahí están las consecuencias. Ajá. No es que la persona,
Hay personas que se pueden tomar su trago tranquilamente. Claro. Porque reconocen y saben qué cantidad de consumo de alcohol pueden tener en un día, saben en qué momento le conviene tomar y en qué momento no, Saben cuándo parar. cuándo parar, y no tienen ningún tipo de consecuencia porque digamos que el alcohol es en cierto modo es placentero, es relajante. Es un lubricante social. Es relajante. Y el punto está aquí, cuando ya yo estoy en una conducta que me está haciendo daño, que sé que me hace daño, que científicamente está comprobado que hace daño, y aún así hay una ignorancia sobre el tema. Sí, porque no se habla, no se toca. Porque no se habla, porque no se toca, porque no se le ponen las manos a los jóvenes. Y fíjate, déjame decirte algo. Hay varias entidades, instituciones y fundaciones que están trabajando este tema. Es decir, pero son, digamos, instituciones que tienen pocos recursos. Sí, porque que no hay tanto deseo, vamos a decir, no hay tanta voluntad de apoyar ese tipo de instituciones, porque no son cosas que la gente o las instituciones le dan como ese tanto carácter, tanta importancia. Sienten que eso es algo más de la familia que tiene que ocuparse de eso. Si tú tienes un adicto en tu familia, la familia que tiene que ocuparse de eso, pero hay un componente también social que es que institucionalmente hay que trabajarlo. Es que el consumo consciente, el consumo de alcohol, el consumo digamos, de café, el cigarrillo, la nicotina, que son drogas legalizadas, usted debe ser responsable. Sí, claro. O sea, porque tiene consecuencias. Tienen consecuencias sociales. No se hablan, no hay consecuencias biológicas. También. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es que esas consecuencias las está pagando aquellas personas que están enfermas de la adicción. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es normal que las personas que no le hace daño el alcohol, que tienen sus medidas, que toman normal, no, eso no es nada, toma menos. Lo suavizan. Los familiares siempre tienen una etapa de negación en la cual, cuando se le habla de esto, que hay un adicto, no, que es adicto, que no puede tomar. No, ¿cómo va a ser? Pero eso no es nada, una cervecita. Pero eso no es nada para ti, que eres una persona saludable, que que sabes parar, que tiene tus límites, pero esa persona tú lo que le estás dando es la puerta a joderse. Sí. Tómate esa cervecita y ese cerebro va a empezar a buscar la manera de continuar. De continuarlo, de perpetuarlo. Y no parar. Correcto. Fíjate, entonces, estos son temas, digamos, que es bueno que se le lleve a la juventud, que la juventud se siga acercando de manera empática a comprender y entender, porque los famosos vape, hablemos de esto, los vape, que no, entonces viene con la teoría, no, porque eso es saludable, que no. Sí, es saludable porque hace menos daño que lo otro. Pero es nicotina. Es nicotina. O la juca también tiene también sí, un efecto. El líquido. Sí. Y estamos hablando de los vape de nicotina. No hay otros vape que tienen cannabis líquido. Sí. Entonces te fijas cómo de repente le estamos diciendo a la población, no, consume esto, que eso no hace daño. Hace menos daño, como tú planteas. Hace menos daño. Por el tema de que no quema el papel, el alquitrán, pero hay una nicotina, hay que trabajar. Exactamente. Y que no sabemos qué le estamos supliendo a nuestros jóvenes cuando un adolescente o un individuo adulto joven, 18 años, comienza la adultez temprana, está introduciéndole esto a su cerebro constantemente, todos los días. Creando un hábito. Un hábito. Bueno, José Carlos, realmente la conversación ha estado muy interesante, de verdad que hay mucha tela por donde cortar de este tema, pero obviamente estamos un poco limitados de tiempo y vamos a ir cerrando.
Me gustaría que después tuviéramos otro episodio, abundando un poquito más. Hay muchas cosas que se nos quedaron, que me gustaría que profundicemos. Sí, que podamos abordarlo de manera muy puntual, porque lo hemos planteado muy general. Sí, exacto. Estamos viéndolo muy general, pero es bueno que nos vayamos directamente a casos específicos, tratamientos y ese tipo de cosas para que la gente tenga más información. Finalmente, ¿qué tú le recomendarías a las personas que tienen algún caso en su familia o que ellos mismos han identificado que tienen algún tipo de adicción? ¿Qué tú les recomiendas? ¿Cuáles son los pasos para tratarse? ¿Cuál es la forma de abordar el tema? Miren, si hablamos de un adicto o una persona que tiene una conducta adictiva, que esté mirando esto, la conciencia está en el daño que yo me estoy causando. Sí. ¿Cómo sigo alimentando mi enfermedad por no buscar la ayuda adecuada o por no parar a qué? No. A darme la oportunidad de escuchar qué está sucediendo conmigo, qué me está pasando. Acercarse a profesionales del área que le puedan suplir esta información para poder tener una mejor conciencia de la enfermedad que tienen. Ahora bien, los familiares que conviven, que son por donde normalmente comienza un proceso de recuperación, porque es muy complicado. Un adicto, que evidentemente hemos hablado sobre esto, tiene ese cerebro secuestrado, pueda tomar esa decisión por sí solo. Se puede dar, pero es muy improbable que esto suceda. Entonces los familiares siempre son los que toman como ese primer pie de decidir. No, aquí hay una situación. Y tenemos que buscar ayuda. Aquí hay que buscar ayuda. Muy bien. Entonces comienza la ayuda insertándose en el sistema familiar a través de los familiares que acompañan al adicto, y entonces empiezan a darse las soluciones ante esta problemática. Excelente. La intención es seres humanos que puedan lograr vivir de manera adecuada, porque la adicción es una enfermedad que no se cura. Así es. Se aprende a vivir con ella. Excelente. Bueno, José Carlos, muchísimas gracias de nuevo. Espero que a la gente le haya servido esta información que le hemos dado y que nos dejen sus comentarios, se suscriban al canal, nos den like para que podamos seguir tratando este tipo de temas y otros temas también desde el punto de vista psicológico que son muy interesantes para la gente, para el día a día. Así que gracias de nuevo, José Carlos. Te esperamos por aquí otro día. Espero que no sea tan difícil traerte después. Pero, de nuevo, gracias, señores. Un placer. Bye, bye.